Amén, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Josué 1. Gloria al Señor. Aleluya. Josué 1. Amén. Amén. Téngame, dice amén. Amén. Bueno, yo le puse el título Entrando a la tierra prometida. Amén. Bueno, leemos 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, en el principio, si leemos Génesis, Dios le había prometido a Abraham que lo iba a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Pero en el trayecto tuvieron que pasar muchas cosas los hijos de Israel, el pueblo de Israel tuvo que pasar muchísimas cosas para llegar a la tierra. Y cuando descendieron a Egipto, estuvieron 430 años bajo esclavitud, hasta el día que salieron de Egipto. Y vivieron de azotes, violaban a las mujeres, pasaron un montón de cosas. Pero en ese transcurso, Dios llamó a Moisés, lo llamó como un libertador, lo usó, fue instrumento de Dios. Amén. Entonces, Moisés empezó a hacer un trabajo, se tenía que presentar todos los días casi delante de Faraón, a decirle lo que Dios decía. Pero Dios endurecía el corazón de Faraón cada día y se hacía más difícil cada vez. Pero también estaba probando la fe de Moisés y de Aarón. Amén. Estaba probándolos porque no es fácil levantarse, que Dios te llame y te diga, bueno, anda a decirle a aquel tal cosa. Y era Faraón. Era el Faraón, el rey de Egipto. Y tenía mucho ejército. Pero ¿saben qué le pasó a ese Faraón? Tuvo miedo, porque el pueblo de Israel empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Y dijo, bueno, a estos los vamos a esclavizar. Y luego, cuando Dios empezó a enviar las plagas, empezó a sacarle todo, y cada vez el corazón de Faraón se endurecía, y parecía que nunca iban a salir de ahí. Pero un día, Dios le dijo que hoy iba a ser el día que iban a salir de ahí. Y cuando salieron de Egipto, tuvieron que cruzar el Mar Rojo, y Dios mató a los egipcios. Pero luego, tardaron 40 años en llegar. Tuvieron 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto. Muchas veces pasa en las iglesias, en el evangelio, en el cristianismo, que las personas vienen a la iglesia y pierden años y años, esperando. Y están ellos lo llaman proceso, y viven en el proceso toda su vida y no sirven a Dios. ¿Y qué pasó después? Al tiempo pasó un montón de cosas, porque si usted lee Números 11, cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar en el camino, se quejaba porque le faltaba agua, en vez de clamar a Dios, se quejaban. Porque podrían haber hecho lo mismo cuando clamaron a Dios, que ellos querían ser libres, que ellos querían dejar de vivir esa vida de esclavitud. Clamaron y Jehová los escuchó. Por eso descendió, dice la Biblia que descendió y buscó a Moisés en ese entonces. Esperó que se preparara, que pasara años para poder llamarlo a hacer la obra, que era libertar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Pero ¿qué hacían? Se quejaban, todo el tiempo quejándose de Dios. Se quejaban del agua, y lo más lindo, que dice la Biblia, que el agua lo seguía. A donde ellos pisaban, el agua estaba. ¿No es maravilloso? A donde ellos pisaban, el agua estaba.
Bueno, querían carne, porque descendía maná y era blandito. ¿Y qué pasó? El Señor se enojó. ¿Por qué? Porque podrían haber dicho, Señor, queremos carne, ¿no? Ay, no, nos acordamos de todo lo que comíamos en Egipto, nos acordamos de los pepinos, de los melones, nos acordamos de toda la comida que comíamos ahí, del pescado. Y se quejaron. ¿Y saben qué hizo Dios? Envió codornices. Y cuando esas codornices descendieron, ellos juntaban contentos, estaban todos alegres. Pero les dijo Jehová, no van a comer ni un día, ni dos, ni tres. Van a comer hasta que les salga por las narices. Y los empachó de carne. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Santo, santo. ¿Y qué pasó después? Se quejaron porque en el trayecto, también por la ropa. No se quejaron, creo, pero ¿saben qué es lo más impresionante de todo esto? De que en esos 40 años la ropa de ellos, mientras ellos iban creciendo, iba creciendo la ropa. Y 40 años con las mismas sandalias y nunca se gastaron. 40 años con el mismo pantalón y nunca se rompió, bueno, que se hace un agujerito ahí y no se rompió. Y todo el tiempo quejándose de Dios. Y después pensaban que Moisés había muerto. Pensaban que Moisés había muerto. Y ya empezaron a adorar, a hacer cosas que no tenían que hacer. Porque muchas veces nosotros venimos del paganismo, venimos de los padres, los abuelos, tatarabuelos, que adoraban a cualquier dios o dios o santo, lo que sea. Y venimos con malas costumbres. ¿Y qué hicieron ellos? Se llevaron esas malas costumbres de Egipto. Porque las llevaban consigo. Llevaban ídolos. Después un líder como Aarón, un sacerdote del Señor, hizo un becerro de oro. Y qué triste, hermano, porque Dios no quiere que le adoremos en una imagen. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Entonces, cuando Moisés muere, bueno, no había nadie que guiara al pueblo, se ve. Pero Dios ya tenía preparado al siervo, al que iba a seguir guiando al pueblo para el camino, para conquistar la tierra. Porque a medida que el pueblo de Israel iban pasando los años, iban tomando ciudades, iban peleando guerras, iba peleando muchas veces Dios por ellos. Iban tomando ciudades, ganándole a pueblos que, por ejemplo, los filisteos, uno de los pueblos que en armamento son, en ese momento era tremendo, por así decirlo. Era un pueblo que tenía armas tremendas, así como pasa hoy en día, que hay países que tienen armas que nosotros es como ir a pelear con cuchara con las armas que tenemos en la Argentina, pero bueno. Pero ¿qué pasa? Dios estaba con ellos. Dios peleaba por ellos. Sí, Señor. El Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros, para que vosotros estéis tranquilos. ¿Amén? ¿Y no es así? Pero acá lo llamó a Josué, a que tenía que seguir con la obra, porque todavía no habían llegado, todavía faltaba camino por recorrer. Había ciudades, había cosas que pasar todavía. Y muchas veces nosotros para llegar a la tierra prometida, que nuestra, no sé si tierra, pero nuestro lugar prometido es en los cielos. Ese es nuestro lugar, la promesa de que si confesamos que Jesús es el Señor, vamos a ser salvos. Nosotros en nuestra casa. Amén. Y para llegar a eso, ¿qué tenemos que pasar? Muchísimas cosas. Se pasa sufrimiento, se ríe, se llora. A veces no queremos venir, a veces queremos dejar todo, porque pasa, a todos nos pasan, absolutamente todos tenemos esa lucha, porque no es nada nuevo. Y el enemigo siempre usa las mismas armas, el desánimo, usa el pecado, usa las tentaciones, pero la decisión está en nosotros. Amén. Está bien que sí, está en contra de nosotros, que pone todo para que nosotros pequemos, pero está en nosotros la decisión que hacemos. Amén. Porque Dios nos dio el libre albedrío. Amén. Y Dios no nos obliga a hacer nada. No te obliga. Pero todo tiene su consecuencia. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando lo llama, después le dice, esfuérzate, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes.
Y últimamente el Señor está abriendo empresas, nos está dando empresas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la palabra. Amén. Cumplir toda la ley, desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Toda la ley, que es algo muy difícil, pero tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que no es imposible, se puede. Y es una lucha constante que tenemos, porque el enemigo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces bajamos los brazos, nos quedamos tranquilos, es como que hay paz. Pero ¿saben qué? El león, justamente lo nombra como león la Biblia, el león es un animal que si no puede cazarlo hoy, bueno, espera, se acuesta en el pasto, tranquilo, espera, y van pasando los ñus, las cebras, van pasando las gacelas, cualquier animalito. Y cuando ese animalito está distraído, salta y lo agarra en el momento que menos se lo espera. Muchas veces tienen, podemos decir, la suerte de escapar esos animales, pero no todas. Y siempre está buscando el momento perfecto para atacar. Por eso no debemos dormir. Por eso dice velad en todo tiempo. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y como hablamos siempre, no vino hoy, quizás, no sabemos todavía, porque puede ser que en este momento estamos hablando la palabra y todo para el cielo. ¿Amén? ¿No? Pero hay que seguir velando, seguir cuidándonos en todas las áreas espirituales, en la área económica también, porque todo es de Dios. Toda la tierra es de Dios. Él nos da para que disfrutemos. Él nos da la empresa también para que disfrutemos. Pero son de Él, no son nuestros. Nada es nuestro. Nosotros no somos nuestros. Nuestra alma no es nuestra. Hay gente que se toma como que la alma es suya, como que su vida le pertenece. Pero Jesucristo nos compró a precio de sangre. Pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Nos fue nombrando a cada uno en la cruz. Cuando recibía esos azotes, cuando recibía las trompadas, cuando le escupían, cuando le ponían la corona de espinas, Él se acordaba siempre de cada uno de nosotros. Y nos dio un trabajo, porque nosotros, a pesar de que el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, nuestra tierra, como dije, está en los cielos. Y nosotros tenemos que llegar allá. ¿Pero con qué tenemos que llegar? Con almas, con buenas obras, perfectas obras. En este momento, en algún momento, esta es una iglesia misionera. Nosotros tenemos que ir a predicar la palabra a distintas partes del mundo. Pero ¿saben qué tenemos que orar? Por todas las naciones. Por todas las naciones. Porque el Señor lo puede hacer. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense qué promesa tan grande. Y todo lo que promete Dios lo cumple. Pero depende de nosotros seguir hacia adelante. Porque Josué podría haber dicho, no Señor, no, yo no estoy listo, no estoy preparado. Pero Dios sabe que estás preparado. Es como un problema existencial que tienen ahora las personas que, no, pero ¿seré siervo del Señor realmente? ¿Me habrás llamado para ser evangelista, para ser pastor, para hacer esto, para hacer aquello? Sí te llamó. Por algo te dice el Señor y te va a hablar de mil maneras, en sueño. Pida. Pero dice la Biblia que hay que pedir con fe. Pidiendo, seguro. Porque también Moisés en el principio, en el capítulo 3 o 4 del Éxodo, dice que Moisés estaba y el Señor le decía, bueno, ahora ve y dile así a los hijos de Israel, no Señor, pero te ruego que envíes por medio de que debes enviar, hasta que Dios se enojó. Porque Dios, a pesar de que Él dijera que era torpe de labios, no es el hombre el que habla, es Dios, el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. De cualquier manera, a uno le es más fácil, a otro le es más difícil. Pero si dudamos, no vamos a hacer nada. Y el Señor está pronto a venir, está pronto a levantarnos, está pronto a arrebatarnos. Estamos prontos a hacer una gran obra. Una gran obra tenemos que hacer. Sobre todo es ir a predicar el mensaje de amor, de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Porque hoy miraba en un pueblo de Etiopía, las cicatrices, se cortan las mujeres los brazos, así, porque ellas dicen que las cicatrices simboliza la hermosura. También tienen hijos e hijas y los venden por cabras o por vacas. Y hay que ir a quitar todo eso, hay que ir a tomar esas naciones,
Hay que tomarlas para llevar esas almas y para poder llegar a nuestra tierra prometida que está en los cielos, para poder llegar a las bodas del Cordero. Porque la comida, todas las cosas que tenemos acá, nada nos va a saciar, nada, absolutamente nada va a saciar nuestra alma, la va a saciar Jesucristo. Y sobre todas las cosas, que lo más hermoso que vamos a conseguir allá es que vamos a estar ante el Señor. Y que todas esas preguntas que le queremos hacer, porque imagino, no sé si le vamos a hacer preguntas siquiera, porque es algo tan maravilloso, algo tan grande, algo tan temible, porque calcule que yo un día, hace un tiempo, estaba durmiendo la siesta, y estaba con mi esposa así, y bueno, yo había orado 5 minutos creo, agradeciéndole al Señor, y agarro y cierro mis ojos y me duermo. Cuando me duermo veo una mano que venía así, una mano grandota, y empecé a grito, así, y el miedo que sentí. Pero me imagino lo que debe ser que te hable o verlo. No sé qué vamos a hacer siquiera allá, pero es una de las cosas más maravillosas, una de las promesas más grandes que tenemos, es que podemos llegar a la salvación. Amén. Y podemos llevar a la salvación a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. A pesar de que no los conocemos, a pesar de que no los vemos nunca. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y si no le predicamos el mensaje de arrepentimiento, de amor y de salvación, ¿qué hacemos? Porque Dios no va a pedir cuentas si no le predicamos a un alma. Debemos predicar a la tía, a la abuela, al primo, al hermano, al que no conocemos, al del supermercado. Porque muchas veces tenemos vergüenza de hablar del Señor Jesucristo. Y el Señor está ahí, viéndonos a ver qué hacemos. Pero Él tocó nuestra boca desde antes de la fundación del mundo. Él tocó nuestra boca y Él habla a través de nosotros. Y nos va a usar en gran manera para tomar la tierra prometida. Vamos al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y no es así, hermano? No es así. El Señor está. Y nos va a acompañar. Porque no sé si usted ha mirado videos de que Haití, África, esos morochos que vemos, unas armas así. Y nadie sabe cómo vamos, si vamos a... Todos nos vamos a ir en el rapto, si algunos se van a ir antes, si otros se van a ir después, si otro lo hacen un colador a balazo, porque es así, no lo sabemos, pero estamos dispuestos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Es algo muy difícil porque uno mira y unas armas, son tribus a las que tenemos que cambiarles la cultura. Hay muchísima idolatría, pero vamos a tomar esas naciones, esas tierras, porque el Señor nos prometió que todo lo que pisare la planta de nuestros pies iba a ser nuestro. Pero principalmente de Él. Porque si pisamos con nuestro pie esas naciones, cada uno, si uno va a Rusia, España, lo que sea, y el Señor va a estar con nosotros y Él va a hacer la obra. Él va a traer a las almas, Él va a traer a las personas y Él nos va a sustentar. Es algo muy difícil porque no es fácil, cada día el enemigo está hablando a las orejas de uno o a través de una persona. Pero el Señor sí va a estar. Él cumple su promesa. Lo hizo con los profetas antes de todo y lo va a hacer después. Porque pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, pero el Señor sigue estando y sigue esperando y sigue buscando fieles obreros que vayan al campo, que vayan a la batalla, que estén dispuestos a seguir batallando, porque dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, y somos soldados. Porque una iglesia que no manda a su evangelista, o que no manda a nadie a hacer nada, o que todos están sentados todos los fines de semana, y lo digo en el caso de la iglesia en general, de todas las iglesias del mundo, así no se va a hacer la obra de Dios. Podemos orar, pero tenemos que enviar a hombres. Pero esos hombres tienen que estar dispuestos con un corazón sincero delante de Dios. Y el Señor sabe a quién envía. Muchas veces nosotros dudamos de nosotros porque cuesta creer en nosotros. Pero no te pide Dios que creas en vos. Te pide que creas en Él. Que creas en Él, que la carga se la entregues a Él. Que tu preocupación se la entregues a Él. Y que la situación de cada día
se la entreguemos a Él, porque en un momento nosotros vamos a tener anexos, vamos a tener almas a nuestro cargo. Y debemos guiarlas a la tierra prometida que está en los cielos. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos hablar con elocuencia, debemos escribir. Sí, tengo que escribir. También tengo que escribir. Muchas veces cuesta escribir porque el Señor, hoy justo estaba diciendo Apocalipsis, escribe las cosas que... Ay, no, Dios. Bueno, está bien. A mí me cuesta escribir, pero el Señor a algunos los va a mandar a escribir libros. Y esos libros, como hablaba el otro día con los pastores, van a ser instrumentos para que alguien lea ese libro y se convierta. Y empiece a buscar al Señor. Quizás no esté en nuestra congregación, pero quién sabe. Es el último minuto, leyó ese libro, dijo, te acepto, Señor, como mi Salvador, y se va y se salva. Y se piensa que no va a estar contento, Dios. Vamos a recibir 100 veces más. Y la recompensa más grande, yo creo, para mí, es que vamos a estar con Él, compartiendo las bodas del Cordero, que es una de las promesas más grandes. Por eso debemos prepararnos para conquistar todo el planeta Tierra. No sé cómo va a ser el Señor, no sé cómo vamos a hacer siquiera. Y cada día se va a ir levantando, se va a hacer más grande esta batalla, porque por ahí no la vemos todos a la batalla espiritual. Pero en este momento hay una batalla espiritual afuera, en los cielos. Hay una batalla espiritual en todo el mundo. Y hay gente que está predicando el mensaje en este momento. Por eso debemos prepararnos y empezar a santificarnos más, a entregarnos más al Señor. Porque todo eso que queremos disfrutar, muchas veces queremos irnos a ciertos lugares, queremos hacer ciertas cosas. Pero si lo hacemos con el Señor, con la guía del Señor, así como le dijo Josué, estaré contigo a donde quiera que vaya. No tengas miedo. Si hacemos así, lo vamos a disfrutar el doble, porque vamos a estar haciendo su obra y vamos a estar disfrutando de esas cosas que queremos disfrutar muchas veces, el paisaje. Pero bueno, eso me dio la carne, perdón. Pero tenemos que hacer esto. Tenemos que hacerlo. Así que hasta acá mi predica. Amén.